Una tragedia. Eso es lo que ha significado las últimas informaciones asociadas a la delincuencia, donde se supo que se le disparó, se baleó a un niño de 5 años de origen ecuatoriano en nuestro país. Todo eso sumado además a otro caso que ocurrió en un lugar distinto, particularmente en el barrio Meix, donde se baleó en la cabeza a otra persona completamente distinta por parte de alguien desconocido, en lo que son los hechos de violencia bastante brutal más recientes dentro de la oleada de decadencia asociado al alza de la delincuencia que se ha dado en nuestro país. Todo eso lo vemos a continuación, en medio además de acusaciones de Axel Kaiser de que esto es responsabilidad del gobierno de Gabriel Boric, y en donde el gobierno, a través de la ministra del Interior, Toa, hizo una serie de anuncios no vinculados a temas de seguridad, pero sí con intervenir la institución de Bomberos de Chile. Todo eso lo vemos más adelante. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se acaba de dar un nuevo acto de violencia bastante brutal en donde un grupo de desconocidos baleó a un niño de 5 años con un disparo en la cabeza. Ahora, esto ocurrió en contra de una familia de ecuatorianos que están ilegalmente en Chile, eso es lo que se determinó, este era su hijo, y estaban paseando y llegaron y le dispararon en la cabeza al menor. Ahora, no es el primer caso de este tipo de actos. Al momento de grabar este video, el menor sigue vivo, pero está sumamente grave por un disparo en la cabeza. Y no es el primer caso de situaciones así, ya que hace algún tiempo, en mayo, el 16 de mayo en particular de este año, se asesinó a una niña de 13 años en Quilicura porque también le dispararon y la habían matado por error, dijeron los sicarios, ¿no? Error. Bueno, qué terrible, hoy nos equivocamos, matamos a su niña. Y no es el único caso que ocurrió el día de hoy, porque también, después del anuncio de que se baleara este menor de edad con un disparo en la cabeza, también balearon a un hombre que también le dispararon en la cabeza en el barrio Meix, y en donde el autor salió corriendo y se escapó por el metro, que se suma también a otra balacera, todo esto en las últimas horas, que ocurrió el día de ayer, más bien por la tarde, donde a 2 hombres los balearon en la portada de Antofagasta. En lo que es simplemente los casos más recientes del alza de la violencia que se ha dado en Chile desde hace algún tiempo y que han significado que ahora prácticamente todos los días matan a alguien. Balean a menores, hay casos de repente de canibalismo que se han determinado, que vimos que se dieron hace algunas semanas, simultáneamente, bueno, balean a más personas y así. Y las reacciones a nivel político son más bien las mismas de siempre. Todos se quejan, todos dicen, uy, qué terrible, el mundo político dice, no, inaceptable, y después no hacen nada. No hacen nada. Y en medio de eso, apareció Axel Kaiser culpando más bien al gobierno de Gabriel Boric por la situación, diciendo, y nuestro gobierno apoyando a estos delincuentes, responsabilizándolos más bien por el niño de 5 años que fue baleado en la cabeza, que era inmigrante ilegal, ¿no? Que lleva una doble vertiente, porque por un lado, con la que menciona Kaiser, efectivamente hay una política más bien de mano blanda por parte del gobierno al negarse a endurecer las sanciones en distintos ámbitos y al tener un historial constante de impulsar políticas que son más bien de prodelincuencia. Incluso muchos de su sector son más bien reacios, no les gusta, les cuesta empujar mano dura en contra de la delincuencia. Cuando históricamente, y en otros países, como en El Salvador bajo Bukele, que ha más bien demostrado que estos niveles de delincuencia se desploman cuando uno es duro con la delincuencia. Tiene lógica, ¿no? Pero no les gusta mucho eso. Y por lo mismo, hay responsabilidad ahí. Pero también por otro elemento que tiene que ver con la inmigración ilegal. Porque claramente esta familia, que el niño no tiene la culpa, porque qué culpa de tener el niño de 5 años con lo que hagan los padres, entraron ilegalmente al país, inmigrantes ilegales, no tendrían por qué estar en el país. Y por lo mismo, tal vez no habría ocurrido esta tragedia si no hubieran entrado ilegalmente y no se les hubiera deportado en su momento o hubiera un buen control fronterizo. Entonces, algo de razón hay con respecto a eso, más allá de que no es un hecho sumamente directo de responsabilidad. Y ante toda esta situación, viene la pregunta de qué está haciendo el gobierno, y en particular en materia de seguridad. Y en estos temas no ha habido realmente una manifestación directa por parte del gobierno. La ministra Toa, que es la encargada del interior, la de seguridad, aunque ahora están creando un nuevo ministerio de seguridad que no tiene mucho sentido de ser, pero no hay más burocracia para acabar con la delincuencia supuestamente, aunque yo les puedo dar por firmado que van a crear el nuevo ministerio y no va a bajar nada la delincuencia, no va a servir para absolutamente nada, excepto para darle más cargos al mundo político y para funcionarios estatales que van a estar ahí para calentar el asiento. Pero dentro de eso, el gobierno no ha dicho nada sobre estos nuevos asesinatos porque ya se ha vuelto algo casi tan regular como antes no lo era, pero es una regularidad. Pero sí lo que hicieron anuncios fue que se quiere hacer una intervención más fuerte con respecto a Bomberos de Chile, como también con respecto a la CONAF, que es la organización de la Corporación Nacional Forestal, encargada de los bosques y en temas de incendio. Ahora, ¿por qué quieren hacer una mayor intervención con más requisitos y mayor control del gobierno directamente?
por el elemento de que hace poco se descubrió que los incendios que se causaron en la región de Valparaíso fueron hechos por un bombero y por un funcionario de la CONAF, que al parecer lo hicieron porque ganaban más plata así, particularmente el de la CONAF, que habría convencido al bombero a hacerlo, que era más bien pirómano, y el funcionario de la CONAF iba a recibir 415.000 pesos más en su paga mensual, porque cuando hay incendio les pagan más a los funcionarios de ahí. Casi que es un incentivo medio perverso, que les paguen más cuando hay la catástrofe para que hagan eso. Se quemó y murieron una gran cantidad de personas, más de 137, y miles de afectados, solo porque una persona quería ganar 415.000 pesos más como funcionario estatal. Una tragedia. Y por lo mismo, más allá de ignorar estos otros elementos de los asesinatos que lamentan pero no hacen nada, anunciaron que el gobierno central va a intervenir aún más esos funcionarios de bomberos y de CONAF para de esa manera controlar mejor que esto no ocurra de nuevo. Ahora, más allá de que suena bonito, dudo mucho que sea algo que sirva demasiado como política, porque estoy seguro que el próximo año, igual como hay todos los años, va a haber de nuevo otro incendio, otros problemas similares, y eso no va a cambiar. Y en realidad, más que hacer esa supervisión mayor, que dudo que sirva mucho, más allá de darle más poder al mundo político y al Estado central, que nunca es algo muy positivo, serían hacer nuevamente sanciones más duras. Porque ¿cómo puedes evitar, por ejemplo, los asesinatos que estos se den? Si hay gente que está entrando ilegalmente, no los dejas entrar, se deportan, y también si hay criminales que tú atrapas, tienes que ser brutal, durísimo, para que eso no se repita. ¿Cómo evitan los incendios? No es simplemente dándole más poder al Poder Ejecutivo, al mismo Estado central, a la presidencia para controlar más. No, a sanciones duras. Encuentras a alguien quemando y que eso le ha costado la vida a cientos de personas y a decenas de miles le destruyó su vivienda y todo lo que es propio. Bueno, tienes que ser brutal. Y eso implica eventualmente incluso penas de muerte, que debería restablecerse, y es un proyecto de ley que está en el Congreso para volver a aplicarla a nivel nacional. Lo mismo con el funcionario estatal que incitó esto y ayudó a causarlo solo con tal de ganar como funcionario del Estado unos 415.000 pesos más. Tienes que ser brutal para que eventualmente haya un temor por parte de los criminales con aquellos que son injustos, aquellos que son viciosos, para que eso no lo repitan. Porque si la sanción es tan dura, tan brutal, tan justamente negativa para su existencia, es más difícil que lo hagan porque la sanción y las consecuencias posibles de que los atrapen son enormes. En cambio, con lo que pasa ahora, es muy probable que muchas de estas personas, si ni siquiera tenían antecedentes antes, puede que ni siquiera vayan a la cárcel. Pero bueno, más allá de toda esa situación, ¿qué les parecen las posiciones del gobierno, más bien ignorando un poco esta situación grave que se dio con respecto a la balacera contra un niño de 5 años? ¿Cómo se vincula esto con el tema de la inmigración ilegal? ¿Debería ser un país más duro con respecto a esos elementos o no? Y simultáneamente, ¿creen que la solución está en darle más poder al Estado como ellos impulsan o en aumentar las penas con respecto a estos distintos crímenes? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Fran, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantienen independientes. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.